Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Economía Sostenible, el programa que busca dar soluciones reales y concretas a esas inquietudes que muchas veces nos planteamos frente a las diferentes circunstancias de la vida. El COVID-19 definitivamente nos ha afectado mucho y especialmente en factores sociales, de salud y por supuesto también económicos. Pues muchos han llegado a decir incluso que el sector solidario puede ser la tabla de salvación a las dificultades económicas. Y dentro del sector solidario están los fondos de empleados. ¿Qué tanto pueden aportar los fondos de empleados a la difícil situación que vivimos en este momento por el COVID-19? ¿Cómo se ven sus asociados, los trabajadores colombianos, en medio de esta circunstancia? Pues esas son algunas de las inquietudes que queremos resolver en el día de hoy. Pero antes de ir con nuestro invitado, veamos la siguiente nota. Con la emergencia por el COVID-19 se mantienen las alarmas en el sector económico y financiero. Uno de los subsectores que surge como una posibilidad de alivio es el de los fondos de empleados, que representa a cerca de 1.080.000 trabajadores colombianos. Este subsector maneja una cartera cercana a los 7.7 billones de pesos y cuenta con ahorros de sus asociados por 5.8 billones de pesos. Aunque los fondos de empleados han promovido diferentes acciones para atender a sus asociados, solicitan que el gobierno nacional los tenga en cuenta en las medidas de ayuda, porque ven limitadas sus operaciones y por una posible dificultad en la recuperación de cartera ante la inevitable pérdida de puestos de empleo. Además, solicitan que haya una regulación más flexible en las actuales circunstancias, porque consideran que el órgano de control tiene exceso de reglamentación que puede ser lesiva e inoportuna. Ante este escenario, ¿cómo pueden ser los fondos de empleados una tabla de salvación financiera para las personas? Bien, como lo veíamos, los fondos de empleados son muy importantes. Más de 1.080.000 trabajadores se encuentran asociados a estos fondos de empleados. Pero ¿pueden los fondos de empleados ser una tabla de salvación en estos momentos de difícil situación? Pues para que respondamos esta y otras preguntas hemos invitado al doctor Miller García Perdomo, que es el presidente de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFA. Doctor Miller, bienvenido a Economía Sostenible y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Diego, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este importante programa de Economía Sostenible. Un honor acompañarlos y bueno, estoy para servirles en lo que ustedes dispongan. Gracias, doctor Miller. ¿Qué tan positivo ha sido en este tiempo de pandemia el manejo que han tenido los fondos de trabajadores frente a la situación económica que viven sus asociados? Pues, Diego, digamos, los fondos de empleados han sido un baluarte muy importante en estos momentos de coyuntura, crisis para los trabajadores. Los fondos de empleados han venido desempeñando un papel muy importante. Ha sido el sistema financiero de ahorro, de crédito, donde los trabajadores han acudido en primera instancia. Pues dadas las circunstancias, los fondos han implementado una serie de políticas como ampliaciones de los plazos, generación de auxilios importantes para la familia, con el propósito de entrar a sortear esta crisis tan grave que vive el país y que vive el mundo. Entonces creo que se catalogan como el primer factor y sistema de crédito en el que pueden perfectamente acudir los trabajadores. Ese es el papel importante. ¿Qué tanto han acudido los trabajadores justamente a los fondos de empleados? Yo creo que en su gran mayoría han golpeado las puertas del fondo de empleados. La crisis ha generado muchos factores. En las familias, una o dos personas están en riesgo de perder el empleo o lo han perdido. Y el asociado al fondo de empleados le ha tocado entrar a sortear y ayudar a su familia. ¿Quién le ha dado la mano en este momento? El fondo de empleados. Entonces, a través del fondo de empleados ha habido la posibilidad de rebajar intereses, generar plazos muertos y generar una serie de auxilios que se dan a través de los fondos sociales.
Ese es el gran papel que estas organizaciones en tiempo de crisis están generando. ¿Y todo a cargo de qué? A cargo del ahorro, a cargo del aporte. El ahorro y el aporte de los trabajadores, Diego, es el que está sosteniendo en este momento la crisis, y a través de esa serie de políticas que los fondos de empleados están implementando, ha venido sosteniendo a las familias en el país. Sin lugar a dudas, varias acciones han tomado ustedes para aliviar la situación de los trabajadores. Han extendido periodo de gracia hasta de 60 días, han mejorado auxilios en recreación, en salud, en bienestar, han fortalecido convenios con entidades de medicina prepagada, que es muy importante en este momento, pero también es importante tener liquidez. Además de los ahorros, ¿de qué otra forma están ustedes pudiendo tener esa liquidez para ayudar a los trabajadores? Sabemos que ustedes han pedido el auxilio al gobierno nacional. ¿Cuál ha sido la respuesta y cómo están ustedes aliviando esta situación de liquidez? Mire, afortunadamente al 31 de diciembre los fondos de empleados contaron con una muy buena liquidez. Lo que inicialmente al 31 de diciembre parecía un tema bastante complicado, que los fondos terminaron con liquidez, a partir de marzo se volvió una cualidad, se volvió una fortaleza. Y gracias a esa liquidez que tienen los fondos de empleados, pues han podido sortear esta gran dificultad. Muy poco fondo de empleo le ha tocado recurrir al sector financiero tradicional o al sector bancario de economía solidaria para acudir por crédito. En este momento los fondos de empleo tienen suficiente liquidez para resolver las necesidades de crédito de los asociados. Por tanto, hay que señalar que el crédito como tal, las colocaciones, como en todas las entidades financieras del país, ha caído ostensiblemente. Calculamos que es entre el 50 y el 60% la baja en las colocaciones de las entidades. No obstante, tenemos recursos suficientes para resolver las necesidades de crédito, de consumo y de primera necesidad a los trabajadores. Es decir, en este momento cualquier trabajador se puede acercar a su fondo de empleados para solicitar algún préstamo, dado que las entidades financieras, los bancos común y corriente, no están dando esa facilidad de otorgar los préstamos, ¿sí la están dando los fondos de empleados? Claro, siempre y cuando las condiciones de capacidad de pago lo tenga el trabajador, puede perfectamente acceder a su fondo de empleados y obtener el crédito que necesite. De por sí, muchos fondos de empleados han generado unos créditos extraordinarios en este momento de crisis, y han generado una tasa de interés supremamente bajo con el propósito de ayudarle al trabajador, al empleado. Eso nos lleva a una pregunta que es muy importante y que muchos analistas han venido diciendo, y es que los fondos de empleados, o bueno, en términos generales, el sector solidario se puede convertir en la tabla de salvación en momentos de crisis, y aquí es donde cobran realmente importancia. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Realmente el sector solidario sí es la tabla de salvación de la economía, por ejemplo? Sí, yo creo que es el primer instrumento y herramienta financiero y el primer aliado que el gobierno nacional puede tener en este momento de crisis. Primero que todo porque realmente el modelo solidario se basa en tres fundamentos importantes, Diego. Primero, el asociado de un fondo, de una cooperativa o de una mutual tiene tres importantes condiciones. Es el gestor de la organización, es el dueño de la organización y igualmente es usuario de la organización. Entonces tiene esa triple condición que lo hace merecedor en un modelo muy importante que puede ser el aliado estratégico del gobierno. Ese es el llamado que desde los fondos de empleados, desde el sector solidario, hacemos al gobierno nacional. Miren hacia el sector solidario. Es importante desde el punto de vista de regulación y supervisión, en este momento, ablandar muchas condiciones, generar escenarios donde realmente no se asfixie con normatividad al sector de la economía solidaria. Hay que brindarle la oportunidad para que los fondos de empleados, para que las cooperativas, para que las mutuales desempeñen un papel importante en la recuperación económica del país. Es el llamado que estamos haciendo. Usted ha tocado dos temas muy importantes. Uno, el llamado que hacen al gobierno nacional para que a través de ustedes, de los fondos de empleados, se pueda distribuir el dinero y los recursos que necesitan realmente los trabajadores.
¿Cómo es esa propuesta concreta, doctor Miller? En el caso de los fondos de empleados, fácilmente no podemos acudir, por ejemplo, a créditos de Bancoldex. Un fondo de empleados va hoy a Bancoldex, le dice, necesito un crédito para colocar en mis asociados. Bancoldex le dice, con todo gusto, usted puede tener un cupo, pero ese cupo que le vamos a dar no puede sino invertirlo en microcrédito y en crédito productivo. Y resulta que es que el 80% de la cartera de nuestras organizaciones es consumo. ¿Y por qué es consumo? Porque es la que atiende las primeras necesidades que tiene el trabajador. El trabajador en una empresa acude al fondo de empleados con el propósito de que solucionar los problemas de matrícula de los hijos, cuotas bancarias, alimentación, compra de bienes y servicios, etc. Pues, por lo tanto, la cartera es consumo. Le hemos propuesto al gobierno nacional en una carta que le enviamos al señor presidente de la República, Iván Duque, es que se genere unos recursos importantes para que sean manejados a través de los dos bancos del sector de la economía solidaria, Bancomeva y el Banco Coop Central. Manejémoslos a través de esas dos entidades bancarias del sector de la economía solidaria para que llegue y se haga irrigación de crédito a todo el sector de la economía solidaria. Eso es lo que le estamos solicitando al gobierno. Porque de resto, pues acudir al sistema financiero tradicional es ventajoso dado que las tasas de interés del sector bancario son muy altas en la actualidad. Pero para una persona que nos está viendo en este momento, cualquier trabajador, ¿cuál sería la diferencia entre ir a un banco común y corriente e ir a estas dos entidades financieras del sector solidario? La tasa de interés de consumo de una entidad fondista oscila entre el 8 y el 11%. Es un banco y la tasa de interés en crédito de consumo está por encima del 13%, 14%, 18%. Sino acudir y verificar las tasas de interés que está manejando el sector financiero frente a las que manejan los fondos de empleados, que es supremamente ventajoso. Y segundo, el desembolso de crédito es supremamente rápido. Lo hacen en par de horas, de tal manera que puede tener su servicio de crédito de una manera más rápida, más ágil. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional ante este planteamiento de ustedes? No hemos tenido respuesta todavía, Diego. Estamos esperando pues un pronunciamiento del gobierno nacional. Estamos generando sinergia con todas las organizaciones del sector de la economía solidaria, a efectos de que se mire hacia este sector de la economía. Mire, los fondos de empleados tienen 1.080.000 personas asociadas. Entre cooperativas, fondos de empleados mutuales, suman más de 7 millones. Pero eso tiene una repercusión aproximadamente entre 18 y 20 millones de personas en todo el país. Son las familias a las que pertenecen estos asociados. De manera que es casi un 50% de la población colombiana que tiene directa o indirectamente una relación con una entidad de la economía solidaria. El segundo tema que usted tocó hace un momento fue el tema de la normatividad. Ustedes han dicho que la superintendencia ha excedido la normatividad y que eso los podría a ustedes complicar un poco. ¿Cuál es ese reclamo de pronto que ustedes están haciendo, el sector solidario está haciendo con tanta normatividad? Con los gremios hemos enviado comunicaciones y ANALFE lo ha hecho de manera individual, muy respetuosamente, diciéndole al señor superintendente que no es el momento de generar y regular una serie de medidas. Precisamente en el momento en que se declara la cuarentena, la Superintendencia de la Economía Solidaria saca para comentarios del público en general varias cartas circulares. Dentro de estas circulares está lo relacionado con la modificación a la circular jurídica, contable y financiera de la superintendencia. Y allí, pues, están modificando e implementando, para comentarios del público, medidas tales como riesgo de crédito y riesgo operativo. De igual forma, hay una circular de interpretación del vínculo de asociación de los fondos de empleados, que es supremamente ilegal e inconstitucional, así se lo hemos dicho a la superintendencia. Hemos escrito de que no es el momento de entrar a implementar una serie de normas cuando las organizaciones en este momento han estado preocupadas, primero por la continuidad del negocio, por afrontar la crisis, manejar la liquidez y atender las necesidades de los asociados. De tal forma que ante esta emergencia, pues no hay tiempo
para entrar a implementar una serie de normas, sobre todo en el sistema de riesgo. No tienen tiempo las entidades, están ocupadas en otros temas y respetuosamente le hemos dicho a la superintendencia que si bien es cierto son importantes, pero no son urgentes y que perfectamente dejémoslas para el año 2021, cuando ya vamos a ver los efectos de esta crisis. Diego, ningún economista en el mundo se atreve a pronosticar ¿Qué va a las pasar? consecuencias de la crisis y lo que va a pasar. Los que conocen muy bien el tema y los que se atreven a señalar es que los coletazos de esta crisis, los resultados de la pandemia que se van a generar inicialmente, que fue una crisis sanitaria y se van a convertir en una crisis económica y financiera, se van a presentar es a fin de año. ¿Por qué la Señor, superintendencia ha tratado de sacar esta normatividad en este momento? no intentemos. Nosotros sabemos de unos compromisos que tiene la superintendencia con el Ministerio de Hacienda frente a implementar estas normas. Es que las cosas cambiaron radicalmente y no podemos ser ortodoxos en el cumplimiento de una normatividad cuando el mismo gobierno nacional es flexible en una serie de medidas y políticas. No sabemos por qué la superintendencia está obrando de esta manera en imponer a la fuerza una serie de medidas cuando realmente sabemos que las entidades van a cumplir. Si las entidades incumplen, pues vienen sanciones por parte de la superintendencia. Es lo que queremos evitar. Doctor Miller, justamente hablando de flexibilidad, ustedes también han mencionado que esa flexibilidad debe llevar a que algunas personas, no sé si he entendido bien, se puedan pasar de un fondo a otro. ¿Es algo así también lo que ustedes han propuesto? No, esa no es la propuesta porque evidentemente, digamos, nosotros tenemos muy definido nuestro vínculo de asociación. Para que exista un fondo de empleados en Colombia tiene que estar legalmente establecida una empresa. Y nosotros, como fondos de empleados, nos debemos a las empresas. ¿Qué es lo que estamos señalando? El decreto ley 1481 del año 1989 y la 1391 del año 2010 que modificó el 1481 trae muy claramente lo que es el vínculo de asociación. Eso está definido. Y la superintendencia, a través de una circular interna, quiere entrar a modificar el vínculo de asociación cuando es completamente ilegal. Una norma de la superintendencia no puede estar por encima de un decreto y por encima de una ley. Entonces le estamos diciendo que ustedes están interpretando supremamente mal la norma que genera o que señala el vínculo de asociación. Está muy claro. Doctor Miller, vamos a comenzar a contestar algunas de las inquietudes que nos han comenzado a llegar de muchos trabajadores. Javier Fernández nos pregunta, por ejemplo, yo era empleado y solicité un crédito a finales del año pasado. Luego vino la cuarentena y ahora estoy sin trabajo. ¿Qué soluciones puedo tener en el fondo de empleados para esta situación? Digamos, cuando una persona sale de una empresa, siempre y cuando el estatuto lo señale, en el fondo puede seguir asociado al fondo. Si el estatuto señalaba que la desvinculación de la persona de la empresa generaba también la desvinculación del fondo de empleados, pues necesariamente viene un cruce de cuentas entre la obligación y los aportes y ahorro. Ahora, si el estatuto prevé la continuidad del ex trabajador como asociado, puede perfectamente seguir vinculado al fondo, puede acudir a una refinanciación del fondo o un ablandamiento de sus cuotas con el propósito de que honre esas obligaciones. Pero el estatuto, por lo que le estoy entendiendo, entonces es particular y lo determina cada fondo. Sí, cada fondo, cada asamblea en particular, define el estatuto acogiéndose a las normas que hay. Entonces, hay algunos fondos de empleados que permiten la continuidad del ex trabajador como asociado del fondo. Es perfectamente viable. Ustedes han contemplado también la posibilidad de disminuir las cuotas teniendo en cuenta que muchos trabajadores han tenido que renegociar su salario y ya no pueden hacer el mismo aporte que venían haciendo. Sí, claro, digamos, esos temas son particulares de cada fondo y pertenecen al fuero interior de cada organización y de cada junta directiva. ANALFE como gremio integrador lo que realiza es la defensa y en representación de los fondos de empleados ante el gobierno nacional, ante la superintendencia, ante el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo. Ese es el papel fundamental de ANALFE. Pero cada fondo particular diseña sus políticas y estrategias internas
de generar una serie de políticas y beneficios en cuanto al sistema de crédito. Nos están solicitando también que les demos algunas recomendaciones a los trabajadores para saber aprovechar los ahorros que tienen en los fondos de pensiones. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a los trabajadores? Sí, en los fondos de empleados, yo creo que hay que honrar las obligaciones, hay que seguir ahorrando. Yo quisiera mostrarte unas cifras que son supremamente interesantes frente a los depósitos que el 1.080.000 trabajadores en el país tienen. Mire, en los 1.520 fondos de empleados que hay a nivel nacional, los trabajadores tienen unos depósitos, unos ahorros del orden de 6.1 billón de pesos. El patrimonio que el trabajador durante muchos años ha venido construyendo, ha venido ahorrando. Es la única manera. Un trabajador autoriza el descuento por libranza del aporte y el ahorro y comienza a generar hacia el futuro una serie de seguridades muy importantes. El ahorro, Diego, es muy importante en este país. Y ese 1.080.000 personas ha logrado construir más de 6 billones de pesos en depósitos, en ahorros, que están en manos de los fondos de empleados. Miren la importancia de generar este tema. Y vuelvo nuevamente a la tesis importante que es esa triple condición que tiene el asociado, de ser un dueño de una organización, de ser gestor de la organización y de igualmente ser usuario de la organización. De ahí la importancia de estas organizaciones de la economía solidaria, y ese es el gran llamado que hacemos al gobierno nacional, es que mire hacia estas organizaciones como una solución efectiva en este momento de crisis. Doctor Miller, nos llega una pregunta de la señora Matilde, quien nos dice si es posible que ella, sin pertenecer a una empresa, pueda ahorrar en un fondo de trabajadores, en un fondo de empleados. ¿Es posible que siendo ella independiente pueda llegar a ahorrar en un fondo de empleados? No, no lo puede hacer. Hay que decirle a Matilde que desafortunadamente no, porque nuestro régimen no lo permite. ¿Cuál es el tema? Es que para pertenecer a una organización de este tipo es ser trabajador, haber sido trabajador siempre y cuando el estatuto lo permita, continuar siendo asociado del fondo o haber sido o haber sido trabajador y ser pensionado en la actualidad. Esas son las condiciones que tiene para pertenecer a un fondo de empleados. Si es independiente, no lo puede hacer. ¿Y qué opción tendrían los independientes entonces si quisieran seguir el consejo suyo de ahorrar? Yo creo que ahí entran a jugar un papel importante las cooperativas. Cooperativas de ahorro y crédito que perfectamente, sin usted pertenecer a ninguna organización, libremente puede asociarse a una cooperativa de ahorro y crédito y tener la posibilidad de ahorrar y generar todos los beneficios que esta organización de economía solidaria le otorga. En esta época de pandemia, el tema de la solidaridad, digamos, que ha vuelto a florecer y eso es muy importante. ANALFE, dentro de esa solidaridad, también ha querido acompañar y guiar en la realización de asambleas y en la formación de temas solidarios. ¿Cómo ha sido esa propuesta de ANALFE o cómo es para que de pronto se pueda alguien o una empresa ser guiada por ustedes para el acompañamiento en las asambleas? O también alguien que quiera conocer más de los temas solidarios. Y correcto, desde el mismo inicio de la crisis, de la cuarentena, ANALFE diseñó una estrategia de acompañar a los fondos de empleados en este problema que se presentaba. Lo primero que hicimos fue a través del departamento jurídico de ANALFE es orientar a los fondos de empleados en el momento de la crisis y de la cuarentena, decretarse la cuarentena, no habían podido realizar las asambleas en la fecha convocada. Los guiamos a que necesariamente tenían que cancelar esa asamblea, convocarla, realizarla virtualmente. Y en este momento estamos haciendo el acompañamiento a más de 70 organizaciones en todo el país. Tenemos una herramienta muy importante, una herramienta propia. A través de ciertas aplicaciones, pues acompañamos al fondo de empleados y a cooperativas a realizar la asamblea con un acompañamiento jurídico. De hecho, lo estamos realizando. De igual forma, Diego, hemos realizado
13 jornadas analfistas, con una convocatoria de 500, 600 personas en cada una de las jornadas. Hemos acompañado con temas tan importantes como riesgo de liquidez, hemos acompañado en el tema relacionado con flujo de caja, en temas tan importantes laborales como trabajo en casa, teletrabajo, en fin, hemos hecho una orientación permanente a los fondos de empleados en este acompañamiento que debe darse a las organizaciones en el momento de crisis. Y en el tema de las asambleas estamos brindando este servicio que además es muy económico y con una asesoría jurídica muy conocedora del medio de la economía solidaria. Pero ¿hay algún sitio, algún link donde las personas se puedan registrar o puedan buscar para participar? Sí, en el correo de Analfe y en la página web está toda la información donde perfectamente pueden acudir y nosotros los asesoramos en la celebración de la asamblea virtual. Hay muchas preguntas que se nos quedan, pero infortunadamente el tiempo se nos está acabando. Doctor Miller, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que podamos contar con usted en una próxima ocasión. Como le digo, hay muchas preguntas que nos siguen haciendo y se nos han quedado, pero la idea es solucionar las inquietudes que las personas tienen a diario en esta difícil situación que vivimos, pero que con la ayuda de ustedes seguramente saldremos adelante. Doctor Miller, muchísimas gracias. Diego y William, muchas gracias y muchas gracias al programa de Economía Sostenible por esta invitación. Muchas gracias y siempre a la orden y para servirles. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad y nos vemos en esto que es Economía Sostenible. Hasta un próximo encuentro.